Os presento al profesor Miguel Ángel Cabrerizo, de aquí de la Universidad de Granada, del Departamento de Física Aplicada, que, bueno, yo creo que el escenario habla un poco por sí solo, ¿no? Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y me gustaría deciros que el profesor, como dije antes, pues es el que ha montado todos los péndulos que podáis encontrar en Granada, porque también el del Parque de las Ciencias, que vamos a ir el sábado, que está la visita programada, también lo puso él. Y vamos a seguir hablando pues de péndulos, en este caso invertidos. Y bueno, también me gustaría decir que el profesor recibió un premio como mejor profesor de física de Europa. Así que veáis el nivel que estamos teniendo aquí esta tarde. Y bueno, como curiosidad, puedo decir que es uno de los mejores divulgadores que tenemos aquí en nuestra facultad, que yo le he visto tirar pelotas de madera y de metal desde un tercer piso, así, a plomo. A ver si caía una antes, otra después, y espectacular. Así que creo que os va a gustar mucho, os dejo con él y péndulo invertido y sus ecuaciones. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por elegir estar aquí como mejor opción para ser felices. Vamos a empezar pues, definiendo en principio qué cosa es un péndulo. Péndulo viene del latín péndulo y es cosa que pende, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar hoy con algunos de estos péndulos, pero en principio vamos a trabajar con péndulo invertido. Quiere decir que lo que vamos a hacer es darle la vuelta, en vez de que sea una cuerda con una pesa, vamos a coger una varilla rígida y lo vamos a intentar que oscile o que no oscile o encontrar cuáles son las condiciones para que se mantenga en equilibrio en esta posición. Lo evidente, sabemos lo que es que el péndulo esté en equilibrio aquí abajo. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar a hablar de sistemas antivuelco. Es decir, porque en definitiva, normalmente lo que pasa es que la gravedad vuelca este péndulo. ¿Vale? A ver, esto está por aquí. Bien, entonces, si tenemos un cuerpo en el que le hemos hecho unos agujeros, ¿verdad? Ya no es un cuerpo homogéneo, este sería el centro de masa del cuerpo, y si lo ponemos de esta forma, aparece una cosa que se llama par de fuerzas, que debido a la acción de la gravedad, tiende a enderezar el péndulo y a volcarlo. Tengo aquí una joya, un experimento decimonónico, es lo que tenemos ahí. Lo que pasa es que no se ve porque está muy bien hecho. Si lo vemos, pero es un disco de madera que está lastrado. ¿De acuerdo? Lo soltamos y se queda ahí. Este sería el equilibrio estable entre vuelco que tenemos ahí. Tanto es así que si yo hago este truco, es capaz de subir por el plano inclinado. ¿De acuerdo? O sea que el experimento es muy sencillo y este sería un primer sistema. Un primer sistema de los que vamos a estudiar. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. Bueno, es bien conocido y es el mismo principio, pues, el juguete que es el tente tieso. ¿De acuerdo? Es lo mismo, está en dos dimensiones, que casi todo lo que vamos a hacer hoy será en dos dimensiones, pero este lo podemos perjudicar de cualquier dirección y de cualquier forma. Y si nos fijamos aquí arriba, la idea es que el centro de masa lo estamos desplazando. Y nuevamente, a ver dónde está el ratón, nuevamente, como ahora ya el centro de masa no cae en su vertical, vuelve a aparecer esto que llamamos un paralizante. ¿De acuerdo? Tenemos idea de que es un par de fuerzas, ¿no? Bien. Digamos que este tipo de sistema es un sistema que por sí, ¿vale? Está aquí quietecico, él llega a su ecuación de equilibrio, nosotros no tenemos que hacer otra cosa que desplazarlo de esa posición de equilibrio, pero como la ciencia avanza, que es una barbaridad, os presento, como dirían los americanos, a este guy, que creo que se llama
Me he dejado el móvil en el despacho. Bueno, pues si tenemos ocasión, luego podremos jugar con él y traerlo de un lado para otro, pero en fin. Bueno, tenemos más experimentos. No creo que ese sea el problema. Ese sería activo. Quiere decir que nosotros lo que hacemos es que controlamos la dirección y lo echamos a rodar de un lado para otro, etcétera, etcétera. Lamento mucho el olvido. Bien, tenemos también un sistema homogéneo. El de antes, recordaros que estaba lastrado, y debido a eso era capaz de volcarse y nivelarse hasta una posición de equilibrio. He traído esto porque en principio supone una curiosidad matemática. Es un cuerpo convexo tridimensional, homogéneo, que cuando descansa sobre una superficie plana, lo que hagamos con él, va a llegar, muchas veces se recrea, va a llegar a su estado. No sé si lo veis bien. Fue conjeturado por el matemático ruso Vladimir Arnold y probado en 2006 por los húngaros Gábor y Peter Marconi. Si uno pone Gombo, rápidamente te sale la página en la que lo puedes comprar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va yo a hacer? Cambiar. Y va a cambiarlo para que se vea bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pues daremos un abanico, un premio, de los 2 puntos de equilibrio que tenía, y únicamente 2 puntos de equilibrio. Está demostrado que no hay objeto de estas características que tenga menos de esos 2 puntos. Pues ya veis que en cualquier parte que lo pongamos, este ya habéis visto que ha sido brusco, si lo ponemos aquí, llegará a la misma posición, y ponerlo en el punto inestable es tan difícil como poner un lápiz bien afilado con la punta hacia arriba. Matemáticamente se puede hacer, pero yo no tengo pulso para eso. No sé si alguno de vosotros, que sois más jóvenes, por el momento, tendrá... Sí, pues, es de esperar que dejéis de ser jóvenes pronto, ¿no? Porque la alternativa es muy chunga. Entonces, bien, se puede jugar con él, hagamos lo que hagamos. Tanto es así que si os fijáis... Uy, ¿qué ha pasado? Le he dado donde no debo. Bien. Tanto así que si os fijáis, parece que las tortugas o alguna clase de tortuga pueden dar la vuelta por la similitud que existe entre su caparazón y el compost este. ¿De acuerdo? Como algo que tiene que ver con estabilización, con las perturbaciones, y siendo una forma de estabilizar la bola, es decir, si veis esa bola en esa superficie, es muy complicado y muy difícil que se quede. Esto es un símil macroscópico de una trampa de Paul, perdón. Una trampa de Paul. Trampas de estas, como veremos después en la referencia de un artículo, sirven para partículas electromagnéticas, es una trampa electromagnética para partículas con carga y sin carga. Y entonces, bueno, pues ya estoy viendo un poco cuál es la idea intuitiva. La idea intuitiva es que cuando está girando y parece que se va a caer, los extremos de arriba de esa silla de montar lo centrifugan hacia afuera y lo mantienen en ese estado de equilibrio. En cuanto que paremos, se nos cae. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a seguir. Y péndulos. ¿Qué son los péndulos? ¿Y para qué nos han servido los péndulos? ¿Y para qué sirven los péndulos? Pues la idea durante mucho tiempo, pues ya ha mencionado antes lo de los péndulos de Foucault, que tienen una utilidad para determinar o poner de manifiesto el giro aparente del plano de oscilación de la Tierra. No, perdón,
con el giro aparente del péndulo podemos determinar que la Tierra gira y este es la primera forma que tenemos de demostrar que la Tierra gira desde la Tierra. ¿De acuerdo? Pero, ¿para qué otras cosas sirven los péndulos? Pues hay por ahí mucha gente y muchos adivinadores que utilizan lo del péndulo de forma esotérica, pero siempre sirvió para el reloj de péndulo. Y el reloj de péndulo, ¿qué es lo que hace? Pues el reloj de péndulo con el mecanismo de escape, que es este que tenemos aquí, que es lo que suena al tic-tac correspondiente, lo que hace es que va regulando la descarga de la pesa. Es decir, el darle cuerda al reloj era literalmente remontar con una cuerda una pesa. ¿Pero por qué la pesa no se descuelga? Porque tiene unos engranajes y al final llega a este mecanismo. Y la oscilación del péndulo es lo que va regulando la descarga de esa péndula. Perdón, la descarga de esas masas que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Luego, eso permite que se vaya descargando y con el sistema de engranajes, etcétera, etcétera, pues aparece el minuto. En un principio solo tenían una aguja, ¿vale? Ahora ya tienen el minutero y el segundero. ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poco cuál es el mecanismo? La oscilación del péndulo va liberando esa energía. Y a su vez, ese empuje que le va dando, o ese atranque que tiene con cada uno de los extremos de la pieza de arriba, que parece un ancla, ¿verdad? Esa pieza es lo que hace que el péndulo siga oscilando. El pequeño empujón que le va dando en esa historia. Cuando el reloj está sucio, pues ese empujón no es bastante y se para. Cuando el péndulo es muy largo, eso lo retrasa, ¿verdad? Y cuando es muy corto, lo hace. Por eso esos péndulos o se hacían de madera o de ínbar, que es una cosa que se dilata poco, etcétera, etcétera. Veníamos a hablar de péndulos invertidos, ¿verdad? Pues aquí tengo un primer ejemplo de un péndulo invertido. Está oscilando por encima de su posición de del centro de masa, la suspensión está abajo y está haciendo exactamente lo mismo con un reloj. Va a descargar esa energía potencial que tenemos aquí arriba y va a modular esa descarga. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a quitar cosas que si no, no nos caben. Como veis, esta es una charla pues totalmente interesante y rigurosa, pero que podéis interrumpir cuando queráis, preguntar. Bueno, más bien voy a preguntar yo, porque los que me conocen ya saben que soy bastante preguntón. Si tenemos este péndulo no lo podemos invertir. Pero este sí lo podemos invertir. Es una varilla rígida, oscila de esta forma, ¿verdad? Y oscila de esta. ¿De acuerdo? Vente para arriba, que ahora verás qué peligroso es estar ahí cerca. Esto es una cosa cooperativa y me parece que también soy estudiante de estadística, ¿no? Sí, pero esto se llama Encuentro Nacional de Estudiantes de Estadística, de Matemáticas y de Estadística. Entonces habrá que hacer ahora una estadística importante. A ver, ya hemos visto que las cosas se vuelcan o no se vuelcan, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que mantener este péndulo en esta posición o en esta otra? Pues tenemos que ir persiguiéndolo como si fuéramos un funambulista, ¿verdad? O un malabarista, y esa es la idea. Entonces hago la siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que va a ser más fácil mantener el péndulo en esta posición o en esta otra? ¿Estáis muy cómodos ahí sentados? Entonces, arriba las manos, quien piense que es en esta posición. ¿Tú qué? ¿Tú no venías? ¿Tú no venías? ¿Tú crees que es de la otra? ¿Por qué? Porque está evidente, ¿no? Hacemos un chiste. Tenéis que contestar rápido. Muy rápido. ¿Tenéis frigorífico? ¿De qué color son las puertas? ¿Qué beben las vacas?
Leche. Hemos hecho una cosa parecida. Os llevo machacando mucho rato. Os llevo machacando mucho rato con la postura abajo y la postura arriba. Venga, prueba abajo. No lo tires, no, a ver cuánto rato, no, a ver cuánto eres capaz de mantenerlo. A ver, dale la vuelta. O sea, me ha parecido antes que habéis votado mucho por un lado contrario, ¿no? Así es mucho más fácil, ¿verdad? Es un poco contraintuitivo, pero es mucho más fácil. Así es bastante difícil. Tú eres bastante escéptico, ¿no? Este no vale porque ya ha dicho lo correcto. No, ponlo sí. En un dedo. Lo sujetas no vale. No hagas trampas, tío. Dale la vuelta. También lo puedes hacer con la nariz, pero ya eso es más habilidad. Te tendrías que quitar la gafa. Está claro que es mucho más fácil así, ¿verdad? ¿Y por qué es mucho más fácil así? Ah, muchas gracias. Bueno, pues tenemos nuestra masa con este ratón. Este ratón siempre se pierde. Mira que la pantalla es muy grande. Tenemos nuestra masa, ¿eh? Este es el ángulo que forma con la vertical, esta será la longitud de la varilla y esta será el peso, ¿de acuerdo? Entonces, habrá una componente del peso, que va a proporcionar un par de fuerzas que tiende a tirar del peso de la baja para abajo, ¿vale? Y ese par de fuerzas, por otro lado, está el momento de inercia del sistema, que será la masa de la bola por la longitud de la varilla, suponiendo que es despreciable la masa de la bola, la ecuación que rige el equilibrio de pares de fuerzas a un lado y a otro, es esta que tenemos aquí, que dice que el par de fuerzas que tenemos será igual que el momento de inercia por la aceleración angular. Es lo mismo que la segunda ley de Newton de la mecánica, solo que en rotación. ¿De acuerdo? Si desarmamos esto, resulta que la aceleración angular es inversamente proporcional a la longitud del péndulo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más larga sea la varilla, más tiempo me va a dar a mí para reaccionar y mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? No olvidéis, no olvidéis que nosotros mantenemos el equilibrio dando una determinada velocidad al punto de suspensión. ¿De acuerdo? Si prometéis no heriros, os lo presto para que vayáis probando. Toma, pásalo por ahí. Pesa mucho. ¿Tenéis seguro? Si estáis todos matriculados, ¿no? Pues entonces tenéis seguro escolar. Pásalo por ahí que la gente le dé la varilla. Para nosotros teta punto y teta 2 puntos es la derivada primera y segunda con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Bien. No sé si vais viendo cómo va tomando forma esto. Es decir, éramos cuadrúpedos, hemos ido siendo bípedos, pero aparte de que esto la evolución ha tardado muchísimos años, tardamos cada uno de nosotros varios meses en aprender a controlar, en no caernos. De hecho, cuando estamos un poco borrachos o mucho borrachos, no somos capaces de controlar y nos caemos. O tenemos que volver a casa a cuatro patas. ¿De acuerdo? Sí, esto, pues no sé, el que no lo haya pasado, pues mejor. ¿Vale? O sea, en definitiva, una criatura humana es un péndulo invertido. Va cambiando el punto de suspensión, pero nosotros podemos oscilar en torno a nuestra posición de equilibrio o en torno a nuestros pies. ¿De acuerdo? Bien, vamos un poco a contar qué cosa es lo que necesitamos.
El cálculo variacional que ya conocéis, pues resuelve o permite resolver muchos problemas, como isovolúmicos, ¿eh? Es decir, cuál es el cuerpo que mantiene con la menor superficie el máximo volumen, o de menor área para un volumen o perímetro dado, con opacidad máxima, en fin. Tenemos el ejemplo claro de las espumas. Y en lo que se refiere a la mecánica, pues la catenaria nos da la curva de mínima energía potencial gravitatoria o la brachistocrona. Está ahí el ejemplo, pero bueno, ya que tenemos aquí una de verdad, entonces en principio, ¿esto se ve en vivo o lo pongo con la cámara? Vale, alejamos un poco la cámara. Entonces, ¿cuál es la distancia mínima entre este y este? Esta de aquí. Esta es en la zona de peligro. ¿Cuándo va a tardar menos en pasar la bola de aquí arriba a aquí abajo? ¿Tú qué opinas? Tú, te ha tocado. ¿No has visto? Me has dicho antes. Os habéis sentado ahí y has dicho, ¿corremos peligro? Evidente. No os estoy engañando. A ver. ¿Que cuándo va a tardar menos? Sí. Yo creo que en el que está en el medio. ¿En el que está en el medio por qué? No sé, porque está ¿Y más este, inclinado. ¿no te gusta este más? Mira que este es muy cortico. Fíjate que este es muy corto y este es muy largo. ¿Por la inclinación de la curva? ¿Qué tiene que ver la inclinación de la curva? Porque va más rápido, ya verás. Bueno, la intuición también es un punto. ¿Vale? La intuición también es un punto. Vamos a ver si soy capaz de tirar las dos bolas a la par. ¿Se ve bien? Mucho antes. Ha llegado la que tú dices mucho antes. ¿Por qué? Porque en principio acelera mucho, ¿vale? Y luego ya el resto del recorrido lo hace con mayor velocidad que esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es uno de los ejemplos claros que se resuelven con el cálculo variacional, ¿vale? Y es el primero que viene en todos los libros de mecánica. El cálculo variacional nos da el principio de Hamilton, que dice que de todas las trayectorias posibles, compatibles con las ligaduras que puede seguir un sistema dinámico, para desplazarse de un punto a otro en un intervalo de tiempo determinado, la trayectoria verdaderamente seguida es aquella que hace mínima la integral temporal de la diferencia entre la energía cinética y potencial. Energía cinética, que es la energía que tiene por estar en movimiento, y energía potencial, que es por estar en una posición o configuración determinada. Entonces escribimos lagrangiano con un término que depende de la velocidad, ¿verdad? Y otro que es la energía potencial, ¿de acuerdo? Se trata de minimizar esa integral temporal y eso nos da las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si aplicamos las transformadas de Lejeune, obtendremos el hamiltoniano, que tiene un verdadero sentido físico. Y además esto podemos hacerlo también, podemos hacer una minimización condicionada si utilizamos los multiplicadores de Lagrange, que hoy no los vamos a usar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar un poco también de equilibrio estables, inestables, indiferentes, ¿verdad? Y metaestables. Entonces, bueno, pues, todo el mundo sabe qué es esto. Vamos a volver a ponerlo aquí. Utilizamos en esta peana para que se vea bien. Y entonces, pues, podemos estudiar esto que sería un equilibrio indiferente, esto que sería un equilibrio estable, ¿verdad? Pues está quieto, es decir, yo lo puedo perturbar un poco, bueno, lo puedo perturbar un poco y no se cae. Si fuera un lápiz con la punta para abajo, en caso de que seamos capaces de ponerlo a la más mínima, se caería. Pero tampoco me vaya a negar que esta forma es mucho más estable que esta otra. ¿De acuerdo? Esta también sería otra configuración, que también es un poco complicado de mantener, y en consecuencia, pues estas son las formas, estas son las formas que tenemos de equilibrio.
¿cuándo vamos a, o qué es lo que nos va a cantar, o qué es lo que nos va a decir qué tipo de equilibrio es el que tenemos? Pues bueno, evidentemente tendremos equilibrio cuando el primer término, que depende de la velocidad, sea nulo, y en el segundo término del hamiltoniano, cuando la primera derivada sea cero, y la segunda menor o mayor que cero, con lo cual tendremos un máximo o un mínimo local. ¿De acuerdo? En el primer caso tendremos inestabilidad y en el segundo caso metaestabilidad, ya dependiendo de cuáles sean las condiciones. Bien, un pequeño resumen de las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas no lineales, y entonces nos vamos a fijar en el signo del segundo término. En caso de que sea negativo, tendremos una solución no oscilatoria. Si es positivo, tendremos una solución oscilatoria. En el otro caso, dependerá del signo. Y, por último, hay una complicación cuando tenemos mezcladas las dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, tendrá una solución más compleja y dependiente del signo que estemos considerando. Bien, vamos a empezar modulando o modelando el caminar. Es decir, vamos a suponer que aunque estemos hablando de péndulos invertidos, vamos a hablar ahora de un péndulo que no es invertido. Tenemos nuestra pierna, que suponemos que es un cilindro, una varilla, de masa m, etcétera, etcétera, que no volcamos la rodilla y que oscila en torno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Se me ha olvidado. A la cadera, sí. Que ya oscila en torno a la cadera. Hemos colocado el origen de coordenadas allí arriba, tenemos la I, la G, sigue el ángulo. Tenemos un grado de libertad, porque lo único que podemos hacer es mover la pierna así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir la energía cinética como un medio de m del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Operando un poco y encontrando cuáles son las derivadas, llegamos a esta forma compacta de la energía cinética. ¿De acuerdo? Esta que tenemos aquí abajo. Lo mismo hacemos con la energía potencial. Entonces escribiríamos el lagrangiano como energía cinética menos energía potencial, y al final nos va a dar la ecuación del movimiento que tenemos aquí escrita. ¿De acuerdo? Entonces, si el ángulo es más pequeño, mucho más pequeño, con radián, la podemos linealizar de forma que, como es positivo el segundo término, vamos a tener una solución oscilatoria de frecuencia raíz de 3G partido por 2L. Y eso es equivalente, si uno tiene un andar así, un poco rápido, a 1,25 pasos por segundo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir complicando el problema. ¿Vale? Entonces, acordaros que... No he perdido un péndulo. Ah, que lo tenéis por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener el péndulo arriba? Darle una cierta velocidad en el punto de apoyo. No matéis a nadie. Darle una cierta velocidad en el punto de apoyo. Entonces vamos a reescribir las ecuaciones del movimiento como antes, es la misma cosa, solo que ahora incluimos el término del desplazamiento, del desplazamiento del punto de apoyo ese que tenemos ahí. ¿Vale? Tengo aquí una regla. El desplazamiento del punto de apoyo, que es lo que vamos a hacer aquí ahora. ¿Verdad? Entonces, la energía cinética, ya el término un poco más gordo, el de la energía potencial, estáis viendo que no, es el mismo que teníamos antes. Hacemos la misma cuestión que antes, y llegamos a nuestra ecuación del movimiento, que nos va a dar que la aceleración angular es todo esto por el seno del ángulo. Y esto va a tener dos soluciones. Una es una solución oscilatoria cuando esto sea igual que omega, ¿verdad? Y una solución nula,
que es la solución que estará en el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen? Es decir, al final, esto sería nuestra solución y esta sería la velocidad en función del coseno del ángulo que esté formando con la vertical, ¿verdad? La velocidad que le tenemos que dar para que no se nos caiga, porque nosotros lo que queremos es que se mantenga en equilibrio. Puede oscilar en estas condiciones, pero nosotros queremos que esté en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar una determinada velocidad en una dirección o en la otra, en función de dónde esté. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la física, la matemática y lo que tenemos. Mucha gente confunde lo que es la ciencia con la tecnología. ¿De acuerdo? La tecnología no puede existir sin la ciencia. Al revés, casi tampoco. Pero la idea es que uno lo que va a hacer es no encontrar esta forma, que es muy complicada, sino que lo que hace la gente cuando quiere hacer un sistema controlado mecánicamente o electrónicamente, es que hace un lazo de retroalimentación. Entonces, estudia cuál es la salida y actúa en la entrada para mantener la salida que nosotros queremos mantener. Esto hay muchísimas formas de hacerlo ahora. Podemos hacer un control proporcional diferencial, podemos aplicar redes neuronales, podemos aplicar lógica difusa, etcétera, etcétera. La ingeniería que hay ahora mismo aprende, por ejemplo, un termostato, que es un sitio donde yo le digo, tú ponte a esta temperatura, que tienen nuestras lavadoras, ¿vale? Le dices, ponte a esta temperatura, y el termostato al solico aprende cuánto rato tiene que estar calentando las resistencias para que llegue a aquella temperatura. ¿De acuerdo? Pues lo mismo vamos a hacer con este sistema. Tengo aquí el ejemplo más sencillo del sistema de control. Uy, se ha derrumbado esto. O sea, desde que estaba abierto el bote. El ejemplo más sencillo del sistema de control, que me lo ha prestado Gonzalo Olivares, del Departamento de Tecnología y Arquitectura de Computadores, que le agradezco mucho el préstamo. Entonces, aquí tanto trabajico que nos cuesta mantenerlo, mirad cómo se mantiene. ¿Vale? Yo puedo darle un toquecillo. Se va y viene, ¿no? Es decir, este es muy sencillo. Ahora de esto he visto que lo pones para abajo, le da un poquillo una oscilación y empieza el solo pim, 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 pim y lo pone arriba. Ya os dije que en principio es una forma, o este era el más sencillo de todos. Tiene una zona de estabilidad y lo mantiene bastante bien, ¿no? Vamos, está más derecho que una vela. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos ahí, mientras sí, mientras no. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos varias cosas que son relevantes, por eso las cuento. Tenemos un potenciómetro. ¿Alguien sabe qué es un potenciómetro? Perfecto. Este potenciómetro es bastante especial. Pues tú sabes que un potenciómetro lo lleva abajo y lo lleva arriba. Y hay una zona por la que no pasa. ¿Verdad? Pues no. Este potenciómetro le podemos dar todas las vueltas que queramos. Está diseñado y construido para eso. Y encima tiene un buen eje que nos sirve. Vale 12 euros. Mientras un potenciómetro no vale nada. Este equipo completo me parece que son 150 euros, una cosa por el estilo. O sea, comprároslo porque es interesante, ¿no? Y resolvéis las ecuaciones y jugáis un poquito con los sistemas de control. La resistencia, como tú bien dices, va a depender del ángulo que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces el sistema va a tener una información, mide resistencia, es igual que medir ángulo. Pero también podríamos medir variación de ese ángulo. ¿Vale? Entonces ahora la X va a depender del θ', que va a ser de la velocidad angular. Podemos tener otro sensor, por ejemplo, un inductivo o algo por el estilo, y al final tenemos la misma cuestión,
tenemos la misma cuestión, solo que tenemos una señal parecida, pero una solución que ya empieza a tener más importancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir cerrando el ciclo y ya visteis que empezábamos andando a 4 patas y que ahora vamos en el Segway. El Segway es uno de los sistemas, ya ves, que aunque queramos no lo tiramos. La única forma de caerse del Segway es por un terraplén, como le pasó a uno de los ingenieros, que no es broma, se mató. Estaba probando uno y se cayó por un terraplén y se mató. O bien, si nos asustamos y empezamos a oscilar con él. Entonces entra en resonancia y también nos tira. Si no, ya habéis visto que cualquier guiri se puede pasear estorbando mucho por el paseo de los tristes, sin que nadie lo remedie. Bien. Hay muchísimos sistemas. Por ejemplo, los drones. Si uno quiere controlar un dron y tener el dron en equilibrio con su joystick, casi seguro que le cuesta la pasta. Entonces lo que tú le dices es que le comandas a un sistema parecido al de control que teníamos antes dónde quieres que vaya. Entonces él va, pero automáticamente. Tú no lo mantengas en vilo porque se te cae. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habéis visto que incluso hay monopatines con un patín nada más. ¿Tú tienes uno? Pero lo has visto en la calle. Bien. Incluso hay exoesqueletos que se mantienen y que sirven para andar. Bueno, vamos entonces a quizás el sistema más contraintuitivo de los que vamos a ver hoy, que es cómo mantener una oscilación vertical sin nosotros tener ninguna lógica, como en este caso, que aquí vemos y medimos cuál es la respuesta del oscilador y actuamos en consecuencia. Vamos a ver otro sistema. No engaño, quita la corriente y se cae. Vamos a ver otro sistema. ¿Dónde está? Aquí. Vamos bien de tiempo, ¿no? Hasta 20 más o menos. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cenar? Bien, bien. Yo creo que vamos bien. Bueno. Hemos visto que le hemos dado una oscilación horizontal que nosotros controlamos o controla una máquina. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Espera que no me fijo de dónde está esto. Una oscilación vertical. Esto es lo que hay que decir, decir, no, claro. Las otras cosas las habéis visto. Ahora es cuando hay que decir, ¿Tú lo habías visto antes, Pedro? ¿Pero tú lo has hecho? Este señor tiene una publicación que aparecerá por ahí ahora, precisamente de la estabilización del sistema con diferentes oscilaciones. Nosotros vamos a utilizar una oscilación senoidal, corresponde al mecanismo bien la manivela, y en función de la frecuencia muy rápida, ¿veis? Frecuencia muy rápida con respecto a la frecuencia natural del péndulo. ¿De acuerdo? Vamos a desplazarlo arriba y abajo. Es un poco una exageración, está desplazado bastante, pero bueno, la idea es que se vea. No vamos a hacer cuentas con él, aunque se pueden hacer y podemos interpretar bastante bien cuáles son las soluciones. ¿Alguien tiene un pañuelo que me pueda dar para limpiarme? Muchas gracias. Pongo la cámara. La cámara apuntando donde tiene que apuntar. ¿Se ve bien? Me voy más atrás ahora. Ahí está bien. Fijaos que además
Fijaos que además la oscilación en la posición de equilibrio abajo es mucho más rápida cuando están dando que cuando no. ¿Vale? Bien. ¿Visto? Igual que el otro, también se cae. Aquí no hay que pensar nada. Nada más variar la frecuencia porque la amplitud que le estamos dando es fija. ¿Vale? Bien. Bueno, hay muchas consecuencias exóticas de las vibraciones. Por ejemplo, si vibramos una gota en una superficie, pues resulta que la gota trepa por la superficie y creo que tenemos tiempo. Vamos a hacer también, como se va acercando la hora de cenar, otra encuesta. Y este es un experimento un poco alquímico, ¿verdad? Tenemos... ¿Qué cosa es esto que tenemos aquí? ¿Lo veis? ¿Se ve o no? Bueno, vamos a poner la cámara. Vamos a poner la cámara. Esto lo ponemos aquí. Ah, no, la cámara está allí. La cámara llega, ¿no? Tú, por favor, enchufa esto. Bien. Tenemos una estratificación de sólidos granulares en función del tamaño. En este caso tenemos bolas de igual densidad y diferente tamaño. En este otro caso tenemos bolas de diferente densidad y diferente tamaño. En el primer caso, que es parecido al que vamos a ver, vamos a vibrar y veremos cómo el vibrar no solo va a estabilizar el péndulo este invertido, sino que va a tener otras consecuencias. ¿Vale? Aquí se ve bien. No tengo más, no llega más alto, pero se ve perfectamente. ¿Vale? Ahí está estupendo. Bien. ¿Qué tenemos aquí adentro? Tenemos una cubeta llena de lentejas. ¿Vale? ¿Qué tienen las lentejas? Hierro. Esto es una bola de hierro. Entonces tenéis que contestar rápidamente, como siempre, pues no tenemos tiempo. ¿Qué va a pasar cuando ponga la bola, que es de hierro, en las lentejas que tienen hierro? ¿Va a pasar hierro de las lentejas a la bola o de la bola a las lentejas? Venga, contestad. La pregunta es clara, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿De la bola a la lenteja o la lenteja a la bola? ¿Quién opina que va a pasar de las lentejas a la bola? Venga, contestad. ¿Quién opina que al revés? No, aquí no vale abstenerse. No vale abstenerse. Ya para eso tenemos a los políticos. Venga, otra vez. ¿Quién opina que va a pasar de las lentejas a la bola? Y de la bola a las lentejas, estáis equivocados, porque si eso pasara, comes lentejas y te da anemia. Es decir, no puede pasar al revés. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ponemos la bola de hierro en las lentejas que tienen hierro y me he traído aquí un vibrador potente, porque para adelantar, que no tenemos mucho tiempo. Bueno, ya habéis visto. Ya habéis visto que ha pasado de las lentejas a la bola y se ha comido todo el hierro que tenemos, ¿verdad? Fijaos qué pedazo de bola, Estas lentejas, evidentemente, ya con ellas no podemos hacer ningún guiso. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no es un problema de densidades ni el principio de Arquímedes, pero la bola está aquí. Esta estaba enterrada abajo. Y esta está hueca y tiene muy poca densidad. Esta es muy densa, que es maciza y pequeña,
y se nos cuela. Esto se llama el efecto de las nueces de Brasil, como hemos visto antes, ¿eh? Y aquí hay una gran diferencia de densidades. Pero tengo otro ejemplo, ¿eh?, en el que ya no hay gran diferencia de densidades. ¿Se ve? Perfectamente. Tengo 3 nueces que he hecho ahí abajo y ahora he hecho estas avellanas. Y ahora agito, ¿vale? ¿Se ve ahí? ¿Bien? ¿Dónde están las nueces ahora? Yo no he tocado, está un vidrio, está cerrado. Las nueces se han subido, ¿de acuerdo? Luego había una estratificación por la agitación. Pasa, imaginaros que tenemos un aparcamiento de autobuses, llega un tío y aparca un Smart. Pues ya no cabe un autobús, pues igual pasa, cuando pega el salto se nos cuela una pequeña debajo y ya no cabe la grande. En el siguiente salto se van colando más y es un poco un ejemplo de lo que está pasando. Me he traído para vibrar algo que no tiene nada que ver, pero en fin, ya que está aquí, lo vemos, que es el platillo de Homer Simpson, ¿no? Entonces, mirad qué digno, ¿no? Fíjate cómo vuela, ¿eh? Esto lo apagamos. Está poco ayudante, ¿eh? Vamos a contar la última parte. ¿Qué ha pasado ahora? Aquí. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Ahora tenemos el mismo péndulo que antes. Antes movíamos el carro, ¿eh?, de una forma controlada que sabíamos que era, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora vamos a excitar el punto de suspensión arriba y abajo con una fuerza senoidal que sube la bala. Esto será una ligadura reónoma, ¿eh? Quiere decir que no depende del tiempo, ¿vale? Y en estas condiciones vamos a poder recortar de los 2 grados de libertad que tenemos a 1 grado de libertad. ¿De acuerdo? Este es el artículo del profesor Torres. Y lo mismo que antes, vamos a escribir la energía cinética, el término en rojo es el término nuevo y la última ecuación es lo que nos da la energía cinética, que ya no es tan sencilla como antes, ¿verdad? Hay que incluir el término de velocidad del punto de suspensión, lo mismo que incluíamos en la velocidad del centro de masa, la coordenada ahí del centro de masa, ese otro término que es el que es responsable de ese desplazamiento. ¿De acuerdo? La energía potencial la describimos de la misma forma con lo que ya tenemos nuestro lagrangiano. Hacemos las derivadas, etcétera, etcétera, y llegamos a esta ecuación diferencial, que es la que nos da la ecuación diferencial de movimiento. Como antes, si esta presión que tenemos entre cuadrados es mayor que 1, tendremos un péndulo paramétrico y el sistema oscilará en torno a esa posición de equilibrio. ¿Cuál es la dificultad? Pues la dificultad es que aquí adentro se nos ha colado el tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces resolver esta ecuación no ha sido o no fue nada fácil, sino que hubo que esperar al genio de Piotr Kapritsa, científico, físico y matemático ruso, ¿verdad? Que hizo un tratamiento de ángulo promedio lento con vibraciones pequeñas y rápidas. Este sistema, que es lo que he enseñado antes, se conoce desde 1908, en el que Stephenson encontró que si uno hace una oscilación rápida
del punto de suspensión se mantiene arriba. ¿Vale? No fue hasta 1951 cuando el señor Kapitsa o el profesor Kapitsa, dividiendo el movimiento uno rápido y uno lento e introduciendo el concepto de potencial efectivo, determinó o explicó, encontró cuáles son las soluciones de esta ecuación. 2 minutos para contar un poco de la vida de este señor, que fue un poco azarosa. Después de la guerra de Rusia, se mudó, se fue a Inglaterra, se murió la mujer, se murieron los hijos, se quedó solo en el mundo y dijo, bueno, pues me voy a Inglaterra, y fue al laboratorio del Rutherford. He traído aquí el ejemplo típico del experimento de Rutherford al laboratorio Cavendish, y llegó y le dijo una cosa bastante interesante. Le dijo, mire usted, tiene usted 30 estudiantes. Si me contrata a mí, te puede equivocar en un 3%. Entonces, al hombre le hizo gracia y lo contrató. Y estuvo muchos años trabajando allí, en ese laboratorio. Cada vez que quería ir a ver a su padre a Rusia, el profesor Rutherford hablaba con el embajador ruso para que garantizara la vuelta, pero la última vez no pasó esto, y allá que Stalin lo pilló para que investigara en Rusia. Lo puso a trabajar en el desarrollo de la bomba atómica bajo las órdenes de Beria, que era el jefe por entonces de ese proyecto, y ya no está claro, o por lo menos yo no tengo claro, si es que tenía un encontronazo con aquel señor, o es que quería defender a Niels Bohr, o que simplemente pues no tenía ganas de participar en ese desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, como hemos dicho, es que el ángulo θ ese lo vamos a descomponer en un ángulo phi, y un ángulo lento y uno rápido. Tanto es así que el phi es constante durante un periodo de la g, que depende del tiempo. Aquí tenemos una gráfica en la que podéis ver que tenemos una oscilación lenta y superpuesta una oscilación rápida. Esto nos va a permitir separar las variables de forma que tengamos una única variable en estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos o escribimos el hamiltoniano, y claro, lo que queremos es encontrar este potencial efectivo del que estábamos hablando, que tenemos aquí escrito, ¿verdad? Este sería el término cinético y este el término potencial, que le llamamos potencial efectivo. Vamos a intentar hacer el tratamiento del ángulo promedio, ¿verdad? Bajo las condiciones de que la amplitud de las oscilaciones que yo le doy son mucho menores que las del péndulo, y que la frecuencia natural del péndulo al cuadrado es mucho mayor que 3g partido por 2L, que es la frecuencia natural. El omega sub 0 es la frecuencia de la oscilación que yo le voy a dar al sistema. Y que además la aceleración es constante, la aceleración partido por la g es constante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto nos va a dar el ángulo promedio que queremos escribir en función de phi punto y de phi, no de estos titas que estábamos considerando, que ya vimos que no nos llevaban a ninguna parte, o a una cosa bastante complicada. Entonces, ¿qué relación existe entre phi y esta g? Pues la g la podemos escribir con una función de phi y de t, haciendo un poquillo de geometría, ¿verdad? Encontramos esta relación que nos relaciona esa pequeña variación con el seno de phi que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a tener nuestras ecuaciones, escribimos el phi punto de esa forma, el promedio de phi punto será 0, no así del cuadrado de phi punto, y vamos a volver a reescribir los dos términos de nuestra ecuación, el término cinético y el término potencial. Este primer término lo vamos a desarrollar de esa forma, con lo cual nos queda, y ya aquí no aparece más que phi punto y phi. ¿De acuerdo? Nos vamos al otro término, ¿verdad? Y vemos qué sucede
en el potencial efectivo. Nuevamente, ya solo aparece el ángulo phi, con lo cual hemos separado las variables, ¿vale? Volvemos a reescribir el hamiltoniano en esas condiciones y vamos ahora a buscar las condiciones de equilibrio. Nuevamente tenemos nuestro potencial, derivamos el potencial y nos queda una ecuación algebraica con 3 raíces reales. ¿De acuerdo? Esto nos va a dar dos mínimos, un mínimo local y un mínimo global de equilibrio y un máximo local que no va a ser de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva es simétrica y en función de los diferentes parámetros vamos a tener un pozo de potencial más o menos elevado en función de la frecuencia y de la amplitud que le estamos dando al sistema. Es simétrica, como es decir, de esta parte y de la otra parte para aquel lado, es simétrica, y esa zona, en esta zona, la varilla será una varilla antivuelco. Quiere decir que cuando desplazamos sin llegar al punto este, los de allí también lo veis, ¿verdad? Sin llegar al punto este, la varilla se va a recuperar. Queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo queda ya. ¿Vale? Un instante. Entonces, en función de la frecuencia que le demos, veis que se va profundizando, se va profundizando esa energía potencial, el pozo este, ese potencial efectivo. Esta sería la configuración esa que nos queda como ahí tonta, ¿la veis? Seguramente si le tiro para acá, pues ya, bueno. Ahí se nos cae, de aquí para acá se nos cae. Bueno, ahora no se cae. Aquí desde luego será mucho más rápido y ya vuelve mucho antes, está claro, ¿verdad? Bien. Ya hemos comentado lo que queda. También podemos excitarlo horizontalmente, y entonces mirad lo que pasa. Tenemos una solución de equilibrio estable en esta dirección. Con un poco de suerte llegaríamos a un equilibrio inestable en esta parte y en esta otra. O sea que ya el péndulo no pendulea, sino se mantiene así. Y fijaos que yo varío en función de la frecuencia. ¿Se va a subir más o se va a subir menos? ¿Vale? Bueno, yo creo que podemos ir cortando ya, porque es que se me tienen que ir. ¿A dónde? Que se van de ruta por el centro y me llegan tarde. Ya nos vamos. ¿Vale? Entonces, la última forma era el mínimo local ese que estábamos considerando. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues... Un momento. Por supuesto, gracias a mi colega Miguel Ángel Rodríguez Valverde y a Gonzalo Olivares. Y con esto cerramos. Bueno, no hemos visto el péndulo grande. Pues rápido ya. Vente para acá. Ven aquí, trae esto. Quita la cámara por si lo arrancamos. Bueno, habéis visto el mono, ¿verdad? Ya hemos cerrado todo el ciclo de la evolución. Se enchufa. Se merece un fortísimo aplauso, ¿no? Madre mía, el público de pie, se viene arriba la gente. ¡Que se enchufa, hombre! Pues, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Yo creo que la mayoría de nuestros asistentes se lo ha pasado en grande.
Y espero que usted también se lo haya pasado genial y reciba, pues, de parte de nuestro equipo organizador, pues un pequeño detalle. El abanico ya lo ha cogido, lo tienen por ahí.